Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video de Go Simplified. El día de hoy nos toca hablar sobre Faker. Y no me refiero al jugador de League of Legends. Me refiero a esta librería que es muy importante y muy interesante en el ecosistema de Golang. Si revisamos en GitHub esta URL llamada go-faker, podemos ver que tenemos una librería que nos facilita la vida al momento de realizar unit tests o para generar cierta información falsa para probar funcionalidades de nuestro sistema. Entonces vamos a tratar de utilizar esto y vamos a ver que es súper fácil. Bien, para instalarlo simplemente seguimos los pasos que nos listan en el README como cualquier otra librería. Vamos a copiar esta instrucción de go-get. Regresamos a nuestro proyecto y pegamos go-get, go-faker, pleca v4. Ahora que ya tenemos instalada nuestra librería, vamos a primero explorar un poco el proyecto que tengo aquí instalado. Por los momentos simplemente tengo creado dos packages, uno llamado repository, donde puedo conectarme a una base de datos. En este caso estoy utilizando SQLite. Y también tenemos entities, donde cada struct representa una tabla en nuestra base de datos. Tenemos order y users. Esto lo podemos revisar en repository. Aquí tengo un string llamado schema, donde creo las tablas en caso que no existan. Cuando genero mi repository, trato de crear ese esquema y luego simplemente retorno mi struct de repository. A su vez, existen un par de archivitos llamados uno users y el otro es orders, donde tengo las instrucciones más básicas para insertar una orden y obtener una orden con el ID de un usuario. Cuando nos conectamos a la base de datos de SQLite, esta nos va a generar este pequeño archivo llamado data.db. Se llama data porque así lo nombré en esta parte de aquí. Así que eso va a obtener las tablas de users y la tabla de orders, donde vamos a poder ver la información. Así que bien, ahora lo que yo quisiera es poder generar algunos campos, porque vamos a revisar algún ejemplo. Vamos a tratar de ingresar a un usuario. repo.insertUser. Esto nos va a dar, nos pide un context y nos pide un entities user. Así que yo ahora tengo que empezar a rellenar todos los campos. Vamos a rellenar el ID. Vamos a decir que es 1, first name, last name, email. Y por último un teléfono, un número de teléfono. Vamos a poner cualquier cosa. Si yo ejecuto mi aplicación, ok, vamos a cerrar esto. runmain.go. Y ahora yo reviso mi data.db. Vemos que tengo en la tabla de users, tengo los campos que yo ingresé. Pero ¿qué sucede si yo quiero ingresar 1000 registros, 500 registros? Pues va a ser muy difícil hacerlo de esta forma manual. Así que aquí es donde entra en juego esta librería. Para usarla voy a crear un nuevo package. De hecho, vamos a revisar qué pasa aquí. Vamos a corregirlo con go mod tidy. Vamos a crear un package llamado generator. Dentro de aquí vamos a tener un archivo que se llama generator.go. Dentro de generator vamos a crear un par de funciones. La primera va a ser generate users. Por ahora no necesito recibir ningún parámetro. Y la forma en que lo vamos a hacer es llamando la librería de faker.fakeData. FakeData, vamos a ver lo que nos pide. Nos pide un par de parámetros. Go mod tidy. Ok, ya se corrigió el error. Revisemos FakeData. FakeData me pide una interfaz, que es donde yo voy a ingresar todos los valores. Y me pide un par de opciones. Muy bien, ¿qué interfaz le vamos a pasar? Vamos a usar un user. Le pasamos la referencia de user. FakeData nos puede retornar un error. Así que por ahora vamos a retornar ese error. Y también vamos a retornar el usuario. Capturamos el error, como siempre lo hacemos. Si hay un error, lo retornamos. Y si no hay ningún error, entonces retornamos los valores por defecto. Aquí yo podría retornar no hay problema. Esto lo voy a ejecutar aquí en
mi main, así que vamos a ejecutar generator.generateUsers. Esto me va a retornar un usuario, user, o un error. Así que vamos a copiar esta línea de código. Y por último, este usuario que acabo de generar, lo vamos a pasar a nuestro insert users. Intentemos nuevamente, go run main.go. No hay ningún error. Revisemos nuestra base de datos y vemos que ya se generó un nuevo registro en nuestra base de datos. Vemos que los datos no son muy confiables, ya que solamente me está generando texto random. Esto no es ningún problema, lo podemos corregir, ya que esta librería de Faker se vale también de las tags que podemos agregar a nuestro struct. Revisemos la documentación. En la documentación podemos revisar un par de ejemplos, y en este ejemplo que menciona aquí, el basic tags, si damos clic, vamos a ver un struct donde ellos tienen todos los diferentes tags que podemos utilizar. Por ejemplo, si queremos generar una posición de latitud y longitud, podemos utilizar los tags que corresponden. En nuestro caso, vamos a revisar, tenemos un first name y un last name. Vemos que hay una diferenciación entre first name, también tenemos first name male y first name female. Por ahora vamos a utilizar first name tal cual. Vamos a user, first name sería faker, dos puntos, y pegamos first name. Para last name sería exactamente lo mismo, last name. Y así podemos empezar a rellenar los valores. Para el email también tenemos un email, y revisemos si hay algo para el número de teléfono. Phone. Sí, tenemos un phone number. Así que dentro de phone vamos a decir faker, dos puntos, phone number. Vamos a intentar nuevamente, go run. Revisamos nuestra base de datos y ahora vemos que sí tenemos unos datos mucho más legibles. En el correo sigue siendo un texto random, sin embargo, al menos ahora vemos el arroba y vemos un punto, lo cual es muy bueno. En el número de teléfono también genera un número de string en un formato de tipo número de teléfono. Pero ¿qué pasa si yo quiero generar más de un registro? Vamos a nuestro generator y en vez de utilizar un user, vamos a utilizar un arreglo de usuarios. Así que yo aquí vamos a nombrar W. Vamos a retornar un arreglo de usuarios. Vamos a pasarle la referencia. Aquí le pasamos nil en caso que exista algún error. Y acá retornamos el arreglo de usuarios. Dentro de main vamos a eliminar esta sentencia por ahora. Y acá sería users. Bien. Sin embargo, ya que son muchos usuarios los que vamos a generar, vamos a empezar a utilizar algunas opciones de Faker. Vemos que me pide un option function. Así que esto es bastante fácil de utilizar. En Visual Studio Code podemos escribir o presionar, mejor dicho, control y espacio. Voy a utilizar esto que se ve aquí con unos 3 puntos. Y esto me genera automáticamente el signature de la función. Voy a copiarla y la voy a poner por aquí arriba. Le voy a dar un nombre. Vamos a decir users options. Options, tengo que importar esa librería y viene de Faker Pleca V4. Dentro de aquí podemos empezar a utilizar las opciones. Vemos que tengo una variable que se llama un parámetro que es WO. Así que en OO, si damos un punto, vemos todas las diferentes opciones que podemos modificar. En nuestro caso, pues, ya que es un arreglo, un slice, me interesa, vamos a revisar. Aquí tenemos entonces random max slice size. Este es el que me interesa. Podemos darle un valor. Así que yo quiero que el máximo tamaño de este arreglo que se va a generar podría ser 10. Así que ahora esta función la vamos a utilizar dentro de fake data. Doy una coma y pegamos. Ahora
Vamos a nuestro main.go. Por ahora simplemente vamos a mostrar esos valores en la pantalla, en la consola. Go run main.go. Y ahora aquí tenemos nuestros valores. Pero si empezamos a intentar nuevamente, vemos que aquí me generó muchos valores. En este siguiente intento solo me generó uno. Y pueden haber ocasiones en las que no genere ninguno. También tenemos una opción para eso. Así que vamos a decir w.random y tenemos un min slice. Así que el mínimo podría ser 5 o podría ser 10. Si lo hacemos de esta manera, significa que siempre va a generar 10 registros. Si lo intentamos, vemos que siempre va a generar los mismos registros. Bueno, no los mismos registros, sino el mismo número de registros. Y así podemos ir acumulando más opciones para lo que necesitemos. También, si no queremos crear una función para nosotros, podemos utilizar las que ya trae por defecto. Así que podemos utilizar options.with random map slice max size. Y vemos que esta función me pide un parámetro de cuánto es el máximo. Así que vamos a pasarle el número 10. Y aquí abajo simplemente vamos a agregar la función que es el equivalente del min size. En este caso le pasamos 10 o 5. Va a depender de lo que necesitemos. Ahora yo puedo eliminar esta función. Y de esta forma ya tenemos algo más. Bien, ahora yo lo que quiero es insertar esos valores. Así que vamos a hacer un loop. Así que decimos for el rango de usuarios. Vamos a decir repo.insert user. Le pasamos el usuario y esto me puede retornar un error y el ID. Ya vamos a ver para qué podemos utilizar ese ID. Por ahora no lo necesito. Vamos a borrar esto. Ejecutamos nuevamente y revisemos nuestra base de datos. Vemos que ahora tengo todos estos valores ya generados. Bien, vamos a generar entonces ahora información para las órdenes. Vamos a empezar a hacer lo mismo. Para la fecha no necesito agregarle nada, solo quiero que me genere una fecha por defecto, una random. Aquí vamos a quitarle esto. En la referencia vamos a utilizar un faker. Por aquí tiene UUID digit y UUID hyphen. La diferencia es que uno es un ID único sin guiones y el otro sí contiene guiones. Para el método de pago, yo lo que quiero es listar si es por tarjeta o efectivo o cualquier otro método. Y acá en el ejemplo de Faker, vemos que tienen ese mismo caso. Así que voy a copiar esta parte de aquí. Y ahora lo que le estamos diciendo es que necesito que me generes uno de estos. Ya sea CC, PayPal, Check, Money Order y cualquiera de estos. Yo voy a utilizar aquí Cash. No, está mal escrito, Cash. Así que me va a generar al menos uno de estos, cualquiera, va a ser random. Y eso lo va a ir ingresando de forma aleatoria. Vemos que es muy útil. Tiene muchas más funcionalidades. Vemos que aquí tiene un único dependiendo si es número. También tenemos Day of the Week, si es un número, perdón, un día de la semana, un año, etc. Y justo después de generar los usuarios, vamos a tratar de generar las órdenes. Así que func generate order. Vamos a recibir el ID del usuario, así que user ID es de tipo int64. Cada orden pertenece a un usuario, así que tiene sentido recibir esta parte. Y aquí vamos a retornar un arreglo de entities.order o si no, un error. Veamos qué me está sugiriendo GitHub Copilot. Estamos creando una orden. Vamos a retornar un arreglo de órdenes para un usuario. Y aquí podríamos tener que el máximo sean 10 y vamos a hacer algo mínimo. 5 y el mínimo es 1. Así que un usuario podría tener 5 o al menos una orden cada vez que se generen. Luego de que generamos las órdenes, esto me gusta, de hecho esto es lo que iba a hacer, así que está muy bien que GitHub Copilot me lo haya autocompletado. Luego de generar las órdenes, vamos a iterar estas órdenes y les vamos a agregar el ID. Recordemos, cuando utilizamos Fake Data va a rellenar y sustituir todos los valores que tengamos por defecto.
Entonces, después que ya se haya generado la data, podemos agregar los valores que nosotros creamos convenientes. Aquí vamos a reconfigurar esto y en vez de O vamos a decir O. Muy bien, ahora que ya tenemos nuestras órdenes, podemos empezar a generar cada orden por usuario. Así que bien, revisemos nuestro código. Primero generamos todos los usuarios, luego empezamos a iterar cada usuario. Entonces, en esta parte podemos llamar a generator, generate order, le pasamos nuestro u.id. Esto nos va a retornar nuestras órdenes o un error. Y después de insertar al usuario, podemos insertar las órdenes. Insert order. Sin embargo, yo aquí tengo una función que ya había creado, la cual dice insert user con sus órdenes, la cual inserta al usuario y luego empieza a insertar las órdenes de ese usuario. Así que para limpiar un poco el código, vamos a reemplazar eso. Y acá sería insert user with orders. Le pasamos el context, el usuario y las órdenes. Esto simplemente me retorna un error. Revisemos el interior de esta función. Vemos que cuando yo inserto un usuario, si revisamos eso, yo al final estoy retornando cuál fue el ID de ese usuario que se acaba de insertar. Así que con ese ID que yo acabo de generar, yo debería poder crear las nuevas órdenes. Así que en este caso, lo que voy a hacer es que voy a modificar el código. En vez de pasarle el ID cuando yo genero las órdenes, yo simplemente voy a retornar todas las órdenes que tengo, tal cual como las recibí. Y es en esta parte, cuando yo genero el usuario, que yo voy a empezar a modificar el contenido de las órdenes. Así que yo aquí voy a recibir un index. Esto va a ser igual al range de las órdenes. Y es aquí donde yo voy a cambiar este user ID por el ID que acabo de recibir. Después que yo modifique esto, es que yo voy a poder insertar estas órdenes en la base de datos. Ahora sí, si yo regreso a mi código donde dice generate order, vamos a quitar el ID, el user ID, y vamos a cambiarle el nombre también, porque no sería order, sino que es orders en plural. Por lo que bien, vamos a probar nuestro código. Para esto voy a borrar la data que teníamos y vamos a intentarlo nuevamente. Run-main.com. Se tardó un poco ya que son muchos registros y lo estamos haciendo de forma secuencial, por lo que tiene que insertar cada uno de ellos en orden. En este caso creó 6 usuarios. Vemos que tenemos Edward, Sandy, etc. Y estos usuarios tienen cada uno sus órdenes. Cada uno tiene una orden con una fecha, tiene un método de pago y también tiene una referencia. Vemos que para el usuario 1 solamente hizo una orden. Para el usuario 2 hizo 2 y así. Es random. Por lo que bien, ahora tenemos un código que nos permite generar data de prueba para poder hacer cualquier cosa que nosotros necesitemos. Faker tiene muchas más funcionalidades que no quisiera tocar en este momento, ya que son un poco más complejas. Pero podemos crear también nuestros propios generadores de data. Por aquí tenemos un ejemplo de un Faker Custom. Y por lo que aquí vemos que todo el código referente a lo que podría ser un Custom Faker. Por lo que, de nuevo, les invito a que lean la documentación de esta librería, la prueben y puedan hacer muchos más experimentos. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que el video les haya gustado y que el código les haya sido útil. Este ejemplo va a estar subido a mi perfil de GitHub. Voy a dejar el enlace en la descripción del video, así que ahí lo pueden descargar si les interesa. Eso ha sido todo y nos vemos a la próxima.